Qué gusto encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a la clase de lengua española del tercero de secundaria. Soy la profesora Marilis Camarena y hoy es un día maravilloso para aprender. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola, profesora Marilis. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás lista para el día de hoy? Aprender y aprender y aprender. Claro que sí. Estoy lista. Como estás tan lista, te invito a ver, y a ustedes en casa, el siguiente video que nos llama a tomar conciencia y seguir luchando contra la situación pandémica que estamos viviendo. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Constantemente vamos a volver sobre esto. Lavarnos las manos y tomar ese distanciamiento físico adecuado. Juntos vamos a vencer esta situación. Neurona, ¿te acuerdas dónde nos quedamos en la clase anterior? Claro que sí, maestra. ¿Qué tanto aprendimos? Aprendimos sobre las guías turísticas y dijimos que una guía turística es un tipo de texto que proporciona información detallada sobre un sitio o localidad geográfica. Esta busca atraer al lector para que visite algún sitio determinado, utilizando textos y otras marcas paratextuales como imágenes, mapas y gráficos. También se puede decir que este texto permite interactuar con la información, orientándonos sobre los atractivos de esa zona, país o región que queremos visitar. En conclusión, una guía turística es de gran utilidad para conocer y dar a conocer nuestro país. Muy bien, Neurona. Quiero enfatizar en esa parte que Neurona menciona, elementos paratextuales. Esas imágenes, esos gráficos, esos mapas bien llamativos y que puedan captar la atención del lector de la guía turística. Ahora sí, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra es convencer. La palabra convencer admite varios usos en nuestro idioma. Uno de los usos más extendidos de la palabra permite expresar la acción de persuadir y con ella lograr que otra persona empiece a creer en algo que se le sugiere o finalmente decida llevar a cabo una acción. A propósito de convencer, vamos a leer y analizar un texto persuasivo sobre la importancia del turismo. Vamos a identificar las ideas relevantes de este texto mediante un subrayado para posteriormente realizar un resumen. Identificaremos también cuál es la intención del autor. Haremos algunas inferencias y realizaremos una lectura reflexiva. Una lectura reflexiva es muy importante porque nos permite ir más allá de lo que nos plantea el autor y generar nuestras propias ideas. Esto es muy importante, lo de generar nuestras propias ideas, porque cada uno debe plantear sus ideas y siempre hacerlo con respeto. Lo primero que vamos a hacer es una lectura exploratoria. Este ejercicio consiste en explorar el contenido general del texto a través de un recorrido visual por la estructura del texto completo. Nos detenemos en el título, los subtítulos y en alguna imagen si la hay en el texto. Recogemos esa información que nos ofrece y generamos una idea global de lo que va a tratar el autor en el texto que vamos a leer. Neurona, ¿podrías, por favor, hacer este recorrido identificándonos cada una de estas partes que yo he mencionado? Claro que sí, profesora.
Podemos ver que el título es La importancia del turismo y aparecen los siguientes subtítulos. Número 1. El impacto positivo en la economía. Número 2. El turismo es un gran generador de fuentes de empleo. Y por último, el turismo nos hace crecer. Muy bien. Partiendo de esa información que hemos recabado en ese ejercicio exploratorio, ¿cuáles ideas tú entiendes que vamos a encontrar en este texto que nos plantea este autor, en este texto persuasivo, claro está? Partiendo del título, La importancia del turismo, podemos encontrar información sobre los beneficios que trae el turismo para la economía de un país. Vamos a ver qué tanto se acercan tus conocimientos previos con los conocimientos que el autor nos trae en este texto. Adentrémonos en esta lectura. Vamos a leer el texto. Necesitaré de tu ayuda en esta lectura. Voy a empezar y tú continuarás. Claro que sí, profesora. Bien, el título es La importancia del turismo. El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o región. Hay diferentes tipos de turismo, como son turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo. Turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, turismo de parejas, de amigos, etc. Por favor, continúa con el segundo párrafo. Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos, hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre y marítimo. Obviamente, hay regiones en el mundo que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no. Y esto tendrá que ver con la atención que cada país pueda prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para que los visitantes disfruten. Muy bien, gracias. Me imagino que estás haciendo tu subrayado, como habíamos dicho al principio, y a partir de esas ideas subrayadas en estos párrafos primeros, ¿qué tanto se asocia esa realidad para ti? ¿Qué tanto conoces de lo que se plantea en estas primeras ideas? Según recuerdo en la clase anterior, usted resaltaba la importancia del turismo para la República Dominicana. Gracias, Neurona. Así es. Como decíamos, el turismo es una de las actividades principales de la República Dominicana. Nuestro país cuenta con innumerables sitios atractivos que son aprovechados para la actividad turística. Vamos a continuar con la lectura. Entramos entonces en el segundo subtítulo. El impacto positivo en la economía. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, hoy en día el volumen de este negocio es igual o incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores en el comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano con un aumento de la diversificación y la competencia entre destinos. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, alguna aclaración sobre este punto hasta aquí en la lectura? Disculpe, profesora, me llegan unas preguntas vía redes sociales. A ver, claro, pásamelas. Jonathan Ventura desde el Ensanche La Fe nos pregunta: ¿es importante conocer el interés de las personas que visitan cualquier destino? Efectivamente, sí. Es muy importante que tomemos en cuenta el interés de ese viajero. Recuerden que cada vez las personas viajan más y lo hacen por diferentes motivos. Por viajes, de placer, por negocios,
por trabajos, por conocer nuevos lugares. Por eso existen tantos tipos de turismos y por eso también hay tanta diversidad de actividades turísticas, enfocadas siempre a un público en específico. Hay actividades dirigidas a jóvenes, otras dirigidas a familias. Algunas ponen su ojo en el turismo de pareja, turismo de la tercera edad, entre otras. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, profe. Samir Sánchez Luciano desde Villamella nos pregunta, ¿cómo está catalogada la República Dominicana frente al turismo y otras regiones? Interesante pregunta, Samir. Gracias por estar ahí también. Efectivamente, la República Dominicana, según la Organización Mundial del Turismo, sigue siendo líder en lo que es la región del Caribe, Centroamérica e incluyendo algunos otros sitios del mundo. El turismo en la República Dominicana sigue siendo una de nuestras principales actividades. La República Dominicana, obviamente, lo tiene todo. Es un paraíso. Podríamos encontrar en Quisqueya desde sitios relacionados con el entorno natural como playas, ríos, lagos, montañas y otros sitios atractivos relacionados con nuestra historia y esa diversidad cultural que nos caracteriza, lo que nos hace una opción tanto para el turista local como para el extranjero. Vamos a continuar entonces con el proceso de lectura. El turismo es un gran generador de fuentes de empleos. La Organización Mundial del Turismo asegura que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados al turismo, como es el caso de los hoteles, los restaurantes, transportes, entre otros. Pero no solo eso, hay otras industrias que de manera indirecta también se benefician. El ejemplo más claro es el de todos los proveedores de servicios mencionados anteriormente, como los alimentos, las gasolineras, etc. Por favor, Neurona, ¿pudieras tú continuar con la lectura recogiendo la parte final con las ideas del autor? Claro que sí, profesora. ¿Quieres saber de qué eres capaz? Pues viaja. Visitar nuevos lugares nos cambia la manera de ver las cosas y nos hace apreciar las diferencias, nos da la vitalidad y nos sitúa en el momento presente, 2 claves para la felicidad. No hay mejor manera de conocer la riqueza de un lugar y aprender de él que vivirlo a través de las experiencias de la gente local y tomar cada momento como una oportunidad de crecimiento, pues sumergirnos en la cultura, probar comidas distintas, aprender nuevas palabras, adoptar nuevos hábitos y hacer nuevos amigos nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Como turistas, debemos permitirnos abrir nuestra mente sin juzgar. Conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de ver las cosas y hacerlas. Algunas de ellas probablemente nos hagan sentir inseguros o pensemos que sean poco saludables o simplemente sin sentido. Pero siempre hay una lección de vida que aprender, siempre y cuando estemos dispuestos. Disfrutar conscientemente que cada lugar que visitamos nos hará volver a casa siendo mejores seres humanos. Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar sociocultural. Aquí, la importancia del turismo reside en el hecho en que es a través suyo que el ser humano puede conocer acerca y en vivo de otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos. Si bien todas las personas pueden interactuar directamente con esas realidades diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. En importancia del turismo podemos resaltar, número 1, el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de un país. Número 2, hay diferentes tipos de turismo. Número 3, existen diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo. Número 4, la importancia reside en el movimiento y la reactivación económica
que genera en la región específica en que se realiza. El impacto positivo en la economía. De este podemos resaltar que 1 de cada 11 trabajadores colaboran en los sectores relacionados al turismo. En cuanto al turismo nos hace crecer, de este podemos resaltar: número 1. Visitar nuevos lugares nos dará la vitalidad y nos sitúa en el momento presente, 2 claves para la felicidad. Número 2. Conocer la riqueza de un lugar y aprender de él nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Número 3. Conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien, Neurona. Excelente subrayado. Ahora estás lista para hacer el próximo paso. Vamos a hacer el resumen. Recuerden que un resumen es un texto conciso que recoge las ideas principales de uno de mayor extensión, cohesionando esas ideas a través de conectores de la misma naturaleza que las que usó el autor del texto que vamos a resumir. Hay que cuidar los signos de puntuación para mantener esa misma idea que estaba transmitiendo el texto original. Recuerden que en el resumen no se admiten opiniones ni ningún tipo de interpretación. Podemos decir que el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de un país. Hay diferentes tipos de turismo, así como diferentes personas que lo realizan. Su importancia reside en 2 factores principales: el movimiento y la reactivación económica que generan en una región específica, y el factor sociocultural. Visitar nuevos lugares nos da la vitalidad y nos sitúa en el momento presente, 2 claves para la felicidad. Por lo tanto, conocer la riqueza de un lugar y aprender de él nos llevará a romper viejas creencias y a redescubrirnos. Es decir, que conocer una nueva cultura nos hace enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas. Finalmente, la importancia del turismo residirá en que el ser humano puede conocer acerca de otras culturas, interactuar directamente con otras realidades, pudiendo así enriquecer su propia cultura y experiencia personal. A medida que íbamos leyendo y al terminar el texto, podemos darnos cuenta cuál es la intención que tiene el autor. Él mismo busca convencernos sobre la importancia del turismo y esos grandes beneficios que nos trae en nuestro crecimiento personal. A la vez, intenta convencernos de viajar, de hacer turismo. Este tipo de texto que intenta influir en la conducta o en la decisión del receptor es conocido como texto persuasivo. Cabe resaltar que esta tipología textual, el emisor tiene una intención muy marcada. Busca generar un cambio de actitud en el receptor. Todo esto para que él tome una decisión determinada frente a ese planteamiento que se le hace en el texto. En ellos, en los textos persuasivos, predomina la función apelativa o conativa del lenguaje. Esta es la que busca que ese receptor reaccione y que dé una respuesta acorde con lo que le estoy planteando en el texto o le estoy diciendo de manera oral. Por ejemplo, en el texto nos encontramos con un imperativo, un mandato, viaja, que más adelante vamos a desarrollar sobre el recurso lingüístico imperativo, propio también de la función conativa. Se siente atraído por esta idea de viajar y termina ejecutando el mandato que se le dio en el texto. Me estoy convirtiendo en una experta. Sigo escuchando con atención. Ahora vamos a conocer, a ver algunas de esas características de los textos persuasivos, no sin antes mencionar que existen textos con una función persuasiva del lenguaje, como son el artículo de opinión, los textos argumentativos, las campañas y anuncios publicitarios, la guía turística, entre otros. Cada uno de ellos tiene una finalidad definida: influir en sus destinatarios. En la estructura externa de un texto persuasivo siempre va a arrancar
con un comienzo atractivo que sirve de gancho para atrapar a las personas. Toma en cuenta también en su organización tanto la intención del emisor como la naturaleza del receptor. Otro elemento importante en esa misma estructura externa es la utilización de elementos paralingüísticos. Recuerden que los elementos paralingüísticos se refieren a las imágenes, a los mapas y algún otro gráfico que ofrece una información relevante sobre eso que el emisor está transmitiendo. En la estructura interna predominan los conectores, diferentes tipos de conectores, de causa, de finalidad, de reformulación, entre otros. Predomina también el esquema argumentativo, porque no podemos olvidar que el texto persuasivo intenta convencer. También está la persuasión racional. Es esa disposición de esos argumentos que aparecen de una manera clara y objetiva. También la persuasión emocional, que se refiere a ese momento cuando el emisor usa elementos para atraer o despertar el interés, apelando a los valores, a los deseos del lector. Otra característica, y no menos importante, es la adecuación textual. La misma se refiere a que ese texto persuasivo fue escrito en algún momento determinado y con una finalidad precisa. Asimismo, la coherencia no puede faltar, que se refiere a la unión que debe existir entre las ideas de un párrafo. Estas van a ir conectadas de una manera lógica y ordenada con conectores o signos de puntuación, lo que permitirá una mejor comprensión del texto. Y por último, la cohesión. ¿A qué me refiero entonces con la cohesión? La cohesión se refiere entonces a esa suma, a esa unión global que debe mantener el texto desde el principio hasta el final, que el párrafo 1 concatene, sea congruente con el último párrafo y así el texto pueda mantener la unidad y la independencia textual. Estas son las características principales de un texto persuasivo. Bueno, hemos finalizado el desarrollo de la clase y vamos a poner a prueba los conocimientos de Neurona y los de ustedes en casa. Neurona, ¿estás lista para la trivia del día de hoy? Claro que sí, profesora Marilis. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Preparada? Y ahí te va la primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad de un texto persuasivo? La finalidad de un texto persuasivo es convencer y persuadir al lector. Muy bien. La segunda va por ahí mismo. ¿Cuáles son los tipos de textos persuasivos que mencionamos en la clase? Anuncios publicitarios, afiches, artículos de opinión, entre otros. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en los textos persuasivos? Función persuasiva del lenguaje. Muy bien. Dime 3 características fundamentales de los textos persuasivos. Adecuación textual, coherencia y cohesión. Muy bien. Sin duda, hoy ha sido un día de grandes aprendizajes, pero hemos llegado hasta el final. Y no quiero irme sin recordarles que es importante tomar conciencia sobre el poder de las palabras. Palabras que decimos y palabras que escuchamos. Estas pueden tener una repercusión importante sobre nuestro destino, sobre nuestro futuro y sobre el presente que vivimos. Te quiero invitar a que reflexiones, a que tomes en cuenta lo que te están ofreciendo esas personas que quieren influir sobre ti. Verifica la fuente y posteriormente toma una decisión. Hasta la próxima y sean felices.